Sí. Muy buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Nos gozamos de estar en sus atrios, venimos con alabanza, con acción de gracias, con gratitud en nuestros corazones por todos los favores y misericordias que hemos recibido de nuestro Señor. Vamos a darle comienzo al estudio de esta noche. El viernes pasado terminamos de ver capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos a entrar al capítulo 13. Muy bendecido, ¿verdad? Esta profecía que el Señor nos ha dado a la iglesia del Señor para que estemos nosotros entendidos de los sucesos que van a venir. O sea que según Dios esto ya está confirmado, porque todo al pie de la letra se va a cumplir. Dice que nosotros, ¿verdad? Nos explica la forma como seremos levantados, cómo seremos sacados de este mundo. Y le damos gracias al Señor por ello, porque dice que somos bienaventurados los que leemos este libro y guardamos, ¿verdad?, las profecías que están en este libro. Así que Dios nos ha revelado, ¿verdad?, todo lo que va a suceder y está sucediendo. Vamos a darle comienzo entonces. Bienvenido a los hermanos que están siguiéndonos, ¿verdad? Pedimos disculpas, el día de ayer no pudimos entrar, pero ahí está grabado el programa, ¿no? el servicio. Pero hoy, gracias a Dios, estamos directos. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que se han unido, se van a unir más tarde, hasta donde llegue esta señal. Vamos entonces al capítulo 3 y vamos a leer el verso 1 del libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, que le diera a nuestro hermano Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, es donde él estaba desterrado por el emperador romano. Lo habían abandonado ahí para que muriera y Dios no lo permitió. Lo guardó, ¿verdad? Él murió ya siendo anciano, hasta que el Señor se lo llevó. Vamos entonces a leer el capítulo 13, verso 1 del libro de Apocalipsis. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Una vez más: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ayúdenme a orar, inclinemos nuestro rostro donde quiera que nos encontremos, los que estamos aquí en el templo. Vamos a poner este estudio de la palabra en las manos del Señor para que seamos edificados, exhortados y consolados a través de la palabra. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por el privilegio que nos has permitido, Señor, de estar en tu casa, casa de oración. Es para nosotros, Señor, un gozo venir a tu casa, estar en comunión contigo, en comunión con los hermanos, porque aquí nos alentamos los unos a los otros mientras tú nos vienes, Señor. Ayúdanos, Señor, a sacarle provecho en esta noche a este estudio, que esta palabra, Señor, la metas en lo más profundo de nuestro corazón, y que no seamos tan solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Dios, glorifica tu nombre en medio de tu pueblo, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde como lo has prometido, Señor. Nosotros lo creemos, lo confesamos, lo recibimos y te damos las gracias en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, nos ponemos en tus manos, para nuestra mente, nuestro corazón, para que tú tomes control de este servicio. Seamos, Señor, en esta noche llenos de tu Santo Espíritu, llenos de la palabra, para estar fortalecidos, Señor, en el hombre interior y poder, Señor, pelear esta buena batalla de la fe hasta el fin, a trabajar, Señor, con el mismo fervor, Señor, que siempre tengamos. Seamos sensibles a la voz y a la dirección de tu Santo Espíritu, y que en esta noche, Señor, tú logres el propósito por el cual nos tienes congregados. Venimos, Señor, a recibir la porción, la palabra que
que lleva para la vida eterna, Señor, la que nosotros necesitamos para la edificación nuestra, Señor, para que aumente la fe y estemos preparados para toda buena obra. Señor, glorifica tu nombre en medio de tu pueblo. Señor, abre las ventanas de los cielos y derrama, Señor, bendición hasta que sobreabunde sobre tu pueblo. Aquellos que no te conocen, Señor, que tú puedas poner fe en sus corazones a través de la palabra, a través del poder de tu Santo Espíritu, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad, Señor, y sean iluminados, Señor, sean instruidos en tu palabra. Señor, glorifica tu nombre, Señor, sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti, delante de tu pueblo. Y a ti damos toda la honra y toda la gloria, y el pueblo del Señor dice amén, amén, gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mi hermano, pero no dejemos de alabar al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Si usted se recuerda, ¿verdad?, todo este pasaje a donde describe, ¿verdad?, esta bestia que salió del mar, fue revelado al profeta Daniel cuando él se encontraba allá en Babilonia. Le dio esta revelación y lo vamos a ver. Póngale una señal al capítulo 13 para no perder, ¿verdad?, cuando regresemos ahí. Y busquemos con Daniel capítulo 7, verso 3, pero vamos a leer del 1 al 6. Daniel capítulo 7, verso 3. Daniel capítulo 7, verso 3. Pero ya que estamos ahí, vamos a leer del 1 al 6. Y dice Daniel capítulo 7, verso 3. Dice, y 4 bestias grandes, diferentes, dice, la una de la otra, subían del mar. Por eso vamos a leer, para que veamos, ¿verdad?, que es la misma, se refiere a la misma escritura que acabamos de leer en el capítulo 13, verso 1. Dice, en el primer año, o sea que la diferencia es de que ya en el capítulo 13 se cumple esta profecía. Por eso vamos a leer del 1 al 6, ahí donde estamos en Daniel capítulo 7, dice, verso 1, dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían, dice, en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y que fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave, y en sus espaldas tenía también esta bestia, dice, 4 cabezas, y le fue dado dominio. Amén. Nosotros sabemos que esta es una visión, ¿verdad? Este es algo simbólico, porque de lo que está hablando aquí es de la gran ramera de Roma, y es lo que vamos a ver, ¿verdad?, más detenidamente antes de proseguir adelante. Pero vamos a ver otros versos
otra escritura. Si leemos ahí mismo el verso, dice el capítulo 13, 1 que leímos, no lo busques, lo voy a leer. Al final dice, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Eso es lo que vimos, ¿verdad? En el verso 1 del capítulo 13. Referente al nombre blasfemo del cual menciona la Biblia en el capítulo 13, verso 1, lo vamos a ver ahorita. El capítulo 7 de Apocalipsis, vamos al capítulo 7 de Apocalipsis, verso 12. Decía, ¿verdad?, que es simbólico lo que estamos viendo, lo que vamos a ver hoy, lo que hemos leído en el primer verso. Y se trata de la gran ramera de Roma. Capítulo 7 de Apocalipsis, verso 12. Dice, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder, fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Lo encontramos? Amén. ¿Verdad? Vamos al capítulo 15, verso 2. Ahí mismo en Apocalipsis 15, 2. Dice, vi también como en un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado, dice, la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar, el de vidrio con las arpas de Dios. Esto va a suceder, ¿verdad? Acuérdense que en el capítulo 12 al final dice, ¿verdad?, que el diablo fue lanzado a la tierra. Y porque vino con gran ira a perseguir, ¿verdad?, la iglesia, al pueblo de Israel. Y luego dice, volvió de ver que no los pudo destruir, porque el Señor dice que los levantó, ¿verdad?, como alas de águila, al lugar seguro que Él ya tiene preparado. Y después dice, regresó a Jerusalén a combatir, ¿verdad?, con los santos que habían quedado ahí, para ubicarlos, ¿no? Capítulo 16, aquí mismo en Apocalipsis, verso 13, 16, 13. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Lo encontró? Y el último que vamos a ver, el capítulo 12, verso 3. 12:3 dice. Sí, 12:3. Ahorita probablemente, ¿verdad?, vamos a juntar todo esto y vamos a explicar todo el significado de todo lo que estamos leyendo ahorita. Apocalipsis 12, verso 3, dice, también apareció y dijo otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas. Exactamente, ¿verdad?, lo que vio, lo que le reveló a Daniel, lo que leímos en el capítulo 7, verso 7. Amén. ¿Estamos ahí? ¿Lo anotó todo? Vale, hoy entonces vamos a entrar a explicar, ¿verdad?, todo lo que, de qué se trata esta visión, esta profecía. Una pregunta. Sí, ¿Cuál era el nombre blasfemo que tenía? No, eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver, que no lo hemos todavía, no lo hemos estudiado todavía. Mantengámonos atentos, porque fíjense, esta información no se encuentra en cualquier otro lugar, ¿no? Hay muchos comentarios, pero yo he leído varios, pero no se acercan. Muchos han puesto sus propias ideas dentro de esta explicación. Como les decía, todo esto es simbólico, pero se trata, ¿verdad?, de Roma, de la gran ramera, la que el Señor llama la Babilonia,
la que ha contaminado a todo el mundo, ¿verdad? Con sus enseñanzas, su doctrina. Pero vamos a ver lo que significa esto en detalle. Dice el apóstol Pablo, no, perdón, dice se identificó a primera, dice se manifestó, se identificó al principio esta bestia con Roma, porque el imperio romano en sus primeros tiempos añoraba porque el gobierno de Roma en los primeros tiempos alentaba, era un estilo de vida malvado, perseguía, dice, a los creyentes y se oponía a Dios y sus seguidores. Eso es lo que hizo Roma, ¿verdad? Porque acuérdense que esta iglesia, esta religión de Roma fue instituida por Constantino, que fue el primer papa. Y ellos lo que hicieron es perseguir la iglesia de Jesucristo. O sea que ahí sabemos, ¿verdad?, que la iglesia de Roma no tiene que ver nada con la iglesia del Señor Jesucristo que comenzó a funcionar en Jerusalén, ¿se acuerdan? Todos judíos. O sea que Roma no tiene que ver nada con la iglesia de Jesucristo. Por eso la persiguieron en un tiempo. Amén. Pero dice la bestia también simboliza el anticristo. Dice, no Satanás, sino alguien bajo el poder y control de Satanás. ¿Me entendemos? O sea que Satanás no es el que sale como bestia, sino un hombre que va a aparecer, ¿no? que le llaman la bestia. Por eso le digo que todo lo que leímos es simbólico. Amén. Pero todo tiene que ver, ¿verdad?, con lo que estamos viendo en esta noche. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo lo que leímos, ¿verdad? Es un imperio, ¿verdad?, que Dios va a destruir, ¿no? Que siempre se ha puesto a las cosas de Dios. Amén. Decía, ¿verdad?, que la bestia que menciona aquí es un hombre con esas características. Dice este anticristo tiene, dice, la apariencia de una combinación de las 4 bestias en que Daniel vio siglos antes de esta visión. Es lo que vimos, ¿no? Por eso vimos a Daniel. Porque estas 4 bestias representan al anticristo que Daniel vio, como las 4 bestias, ¿verdad? Aquí la presenta una bestia, pero es lo mismo, es el anticristo. Y dice como el dragón, ¿verdad? Que leímos el capítulo 12, verso 7 de Apocalipsis, que lo menciona como dragón. Dice, se mantiene, dice, en oposición a Dios. De igual manera, la bestia está contra Cristo y puede, dice, verse como el falso Mesías de Satanás. O sea que, buenas noches, hijo, Dios te bendiga. Hermano Omar y el hermano César, estamos en el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 1. Ahí estamos. Estamos definiendo lo que simboliza todas esas señales que leímos ahí. ¿Estamos entendiendo hasta ahorita? O sea que esto se trata de un hombre, pero está representado por 4 bestias. Que no es Satanás, sino un instrumento de Satanás, que dice que va a tener todos los poderes de Satanás. Es lo que habla el Señor, ¿sí o no? Un enviado de él, pues. El enviado, va a ser un hombre. Un hombre. O sea que Satanás no lo ha creado, es un hombre. No sabemos de dónde va a salir, pero el Señor no nos ha revelado. Hay muchas especulaciones de gente que dice que va a ser judío, otro que va a ser
sabemos que va a ser un hombre, ¿verdad? Con todos los poderes de Satanás. Eso es lo que va a ser. Amén, va a ser una persona brillante. Por eso en el capítulo 13, ¿verdad? Ahí el que estamos viendo dice, aquí hay sabiduría. Y su nombre, el nombre de la bestia es 366, ¿se acuerdan? No lo hemos leído, pero usted lo ha oído, lo ha escuchado. Amén. No va a ser otro más que este anticristo. Dice la bestia, ¿verdad? El principio, dice Romano, el principio romano, en sus inicios fue fuente y también anticristiano, ¿viste? O sea que Roma no tiene que ver, nunca ha tenido que ver con el cristianismo. Ellos han sido contrarios y aún persiguieron a la iglesia. Como le decía, Constantino supuestamente aceptó, ¿verdad? El evangelio para parar a los cristianos porque no los podían parar. Entre más los mataban y los perseguían, más se multiplicaban. Amén. Entonces dice, ¿verdad? Que Roma, dice, en sus inicios fue fuente y también anticristo, contrario, dice, a Cristo. Y puede verse, dice, como el falso Mesías de Satanás. El imperio romano en sus inicios fue fuente y también anticristo, lo contrario de Cristo. Eso es lo que significa el anticristo. Y puede, dice, verse como el falso, el anticristo. Y puede, dice, verse como el falso Mesías de Satanás. Dice, a las normas de Cristo, o sea que él se opone a todo lo que Cristo ha establecido. Muchos otros, dice, poderes individuales a través de la historia han sido anticristos. O sea que han habido, como Juan, ¿se acuerdan que Juan dice, ya el espíritu del anticristo ya está en la tierra? O sea que todo lo que se opone a Cristo, ¿verdad?, es anticristo. Amén. Incluyendo a los falsos maestros. Acuérdense que dice que el mismo diablo se viste como ángel de luz. Y los ministros de él son, ¿verdad?, para enseñar falsas doctrinas, lo que estamos viendo hoy. Antes que aparezca este hombre, imagínense, ya hay con doctrinas de demonios, ¿sí o no? Es lo que estamos viendo hoy. ¿O nos ha advertido el Señor de eso, sí o no? Falsos maestros, dice, falsos profetas, con doctrinas de demonios. De eso el Señor nos está guardando. Porque no todo lo que usted encuentra ahí, verá, en el internet, en los teléfonos, eso moderno, ¿no? Es de Dios. Por eso es que hay que tener cuidado y estar bien fundamentados en la palabra de Dios, para que nadie nos vaya a arrastrar. Muchos cristianos, dice, creen, dice, que Satanás culminará con el anticristo. Amén. Dice uno dice que concentrará a todos los poderes de maldad en contra de Jesucristo y sus seguidores. O sea que ese es el punto donde está llevando todo a cabo. Mira ahorita cómo está la situación. Todo apunta, ¿no?, que todo hoy lo de Cristo, lo del Señor les ofende, el Evangelio les ofende, porque están esperando un líder mundial, y lo han declarado, ¿no? Pero va a ser que va a aparecer, que pueda, dice, resolver todos los problemas de la humanidad. Usted sabe que eso no es falso, nadie puede gobernar, solamente el Señor. Ahora siguiendo, ¿verdad?, todos los versos que vimos, dice, en el capítulo 13, ¿verdad?, dice, presenta a dos cómplices de Satanás, que es el dragón, primeramente, y la bestia que sale del mar. Amén. Acuérdense que es el falso profeta, ¿verdad?, y el anticristo, los que van a venir aquí en la tierra.
dice, la bestia que sale de la tierra, en lo que leímos en el capítulo 13, verso 11. Leamos el capítulo 13, verso 11. Capítulo 13, verso 11. Después dice, si lo tiene ahí, capítulo 13, Apocalipsis, verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Él se va, acuérdense que después de los 3 años y medio, después que haya engañado a Israel, él se va a destapar. Él se va a declarar, se va a meter en el templo. Lo hemos visto, ¿verdad? Todo este tiempo. El que el Señor dijo, cuando veáis aquella abominación asoladora de la cual profetizó Daniel, dice, huía a los montes. Es lo que acabamos de ver en el capítulo 12, ¿verdad? Que acabamos de terminar el estudio ese. Que una parte, ¿verdad?, huyó al desierto y Dios la protegió. Pero después de ver el anticristo que no pudo matar, ¿verdad?, al remanente, se fue de regreso a Israel a combatir con el resto del pueblo. Amén. Para que vayamos, ¿verdad?, comprendiendo. Dice, juntos, dice, los tres seres malignos formarán la Trinidad impía. O sea que Satanás es imitador de Dios. Él va a tener, ¿verdad?, el anticristo, según él, ¿verdad?, que representa para nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Y el falso profeta es el Espíritu Santo. No es que lo estemos comparando, pero eso es lo que imita a Satanás. Amén. Pero detrás de todo eso está el diablo. Amén. ¿Estamos entendiendo? Es importante porque le digo, esta información no la encontraba en ningún otro lugar, por eso es que estoy aclarando que todo eso es un simbolismo, todo lo que leímos, ¿no? Amén. Dice la Trinidad impía, en oposición directa a la Santa Trinidad de Dios, directamente. Dice, a la Trinidad de Dios, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, Dios el Padre, ¿verdad? Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es lo que Satanás va a imitar cuando él venga aquí a través del anticristo. Dice, cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, que quiso, dice, que Cristo mostrara su poder, convirtiendo las palabras en pan. ¿Se acuerdan la primera tentación? Que hiciera milagros, dice, de saltar desde un gran lugar alto y ganar el poder político mediante la adoración que lo vemos en Mateo. ¿Verdad? Ahí en Mateo está la tentación de nuestro Señor Jesucristo del 1 al 11. No lo vamos a leer porque ya lo hemos leído, ¿no? Y lo que estamos refiriendo ahorita es lo que Satanás trató de hacer que Jesucristo, cuando tuvo hambre, que convirtiera las piedras en pan. Después dice que lo llevó a un lugar alto y que le dijo, salta, porque escrito está, ¿verdad? El Señor enviará sus ángeles para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. Y después, ¿verdad?, lo incitó a que lo adorara a él, ¿se acuerdan? Las 3 tentaciones de las cuales el Señor tuvo que pasar y lo venció en el desierto. O sea que el plan de Satanás fue de gobernar el mundo por medio de Jesucristo. Pero él rechazó, dice, la oferta de Satanás de esta manera. Se mueve, dice, las bestias terribles demostradas en el Apocalipsis. A la bestia del mar se le dio el poder político. A la bestia que está en la tierra se le dio, dice, el poder para hacer milagros. Arriba, dice, ambas, dice, trabajan unidas a fin de que el control
de todo el mundo. Es la Trinidad impía. Si en la tierra, dice, se le dio poder para hacer milagros, ambos trabajan unidas a fin de tener el control de todo el mundo. En la humildad, en la Trinidad impía, impía del dragón, la bestia del mar y el falso profeta, del cual leímos, ¿verdad?, en el capítulo 16 de Apocalipsis, verso 13. Se unen, dice, en un desesperado intento por vencer a Dios, pero sus esfuerzos están condenados a ir al fracaso, para ver, dice, lo que será el fin de ellos. Veamos en Apocalipsis 19, para ver, ¿no? El diablo va a tratar de dominar y convencer al mundo, pero sabemos, ¿verdad?, que ya es un ser, ya está juzgado. Amén. Ya él, por mucho que trate, no va a lograr, ¿verdad?, su propósito. Aunque todo el mundo, ¿verdad?, aquellos que no estén escritos en el libro de la vida, los que estén marcados lo van a adorar. Pero eso ya están perdidos. Pero no va a lograr que el pueblo, ¿verdad?, lo siga. Leamos entonces el capítulo 19 de Apocalipsis. Lo hemos leído en previas ocasiones, pero ahí está el final, ¿verdad? Por eso es que el diablo se opone a que usted y yo, ¿verdad?, meditemos en la palabra de Dios, para que no nos demos cuenta. El final del diablo, capítulo 19, del 19 al 21. Dice, y vi la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. O sea que le van a declarar la guerra al Señor cuando Él venga. Y la bestia, dice, fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estos dos son los que van a estrenar. Esta es la bestia que vio Daniel y la que leímos en el capítulo 13, verso 1, de que al final, el final de ellos, el Señor los va a derrotar en la guerra que se conoce como Armagedón. Va a ser lograda, ¿verdad?, ahí en el valle de Megiddo. Amén. Estamos ahí. Y dice, y los demás fueron muertos con la espada. O sea que todo el mundo va a morir, menos estos, ¿verdad?, que son espíritus. Estos van a ser lanzados al lago de fuego. Ellos son los que van a estrenar el lago de fuego, en el cual nosotros no sabemos ni dónde está, pero existe. Amén. Y ahí van a ser lanzados todos aquellos, dice, cuyos nombres no se encontraron escritos en el libro de la vida. Y dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba, o sea que es nuestro Señor Jesucristo, en caballos, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. También lo menciona el verso 20, el capítulo 20, verso 10. Capítulo 20 de Apocalipsis, verso 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ve? Que el falso profeta y el anticristo van a ser lanzados al lago de fuego. 1000 años después, el Señor va a lanzar a Satanás a ese lugar. Por eso es que le digo que el diablo se opone a que nosotros escudriñemos la palabra, porque aquí está el final del diablo. Ya nunca más se va a saber de él, porque ya la muerte también va a ser lanzada. Dice, el postrer enemigo de Dios es la muerte.
que va a ser lanzado al lago de fuego, y todos los que no se encontraban inscritos en el libro de la vida. De eso se trata el verso 13, que estamos tratando, ¿verdad?, de ampliar. Porque la bestia que vemos salir no es otra cosa más que el falso profeta, ¿verdad?, y el anticristo. Es lo que representa, ¿verdad?, el imperio romano. Pero lo vamos a ver entonces, como decía la hermanita Lidia, ¿no?, que quería saber de qué blasfemia se trataba. Vamos entonces a entrar en materia. Esta información, como le digo, ¿verdad?, es una joya, porque en ningún lugar encontraba yo, ¿verdad?, otra explicación. Hay muchas referencias, hay muchas especulaciones en las cuales, ¿verdad?, cada quien expresa su interpretación, pero lo más importante es ceñirnos a la palabra, lo que la palabra de Dios dice. Amén. Entonces vamos a ver la blasfemia. Leamos otra vez para los que vinieron un poquito tardecito. Vamos a leer el verso 1. ¿Cómo dice el verso 1 del capítulo 13? Leámoslo. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir al mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. La Biblia no nos da más referencia, más que de qué se trata la blasfemia. Fíjense, y es importante saber, ¿no? La blasfemia es irreverencia, la blasfemia es maldición, y la blasfemia contra Dios es oponerse a todo lo de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Por ejemplo, fíjense un ejemplo. Cuando los sacerdotes ministraban en el tabernáculo, ¿verdad?, que no podían abandonar el lugar? Tenían que prepararse, consagrarse. O sea que a medio de la adoración a nuestro Dios no podían ellos salirse o excusarse, porque esa es irreverencia, ¿sí o no? De eso vamos a ver, ¿no? Que no hay respeto para las cosas de Dios. Lo vamos a ver en el lado del enemigo. Y dice ahí que tenía un nombre, ¿verdad? Tenía un testimonio, un hombre blasfemo, que todo lo que habla es en contra de Dios. Vamos a ver lo que Dios nos explica, que es blasfemar contra Dios, que es irreverencia, ¿verdad?, maldición. Vamos desde el principio donde el Señor nos revela cómo Él define la irreverencia a nuestro Dios. Levítico 24. Levítico 24. Acuérdense que Levítico se conoce como la ley. Es otro nombre para la ley. Capítulo 24 de Levítico. Escrito, ¿verdad?, por Moisés. Levítico 24, verso 11, le digo. Verso 11 dice: leamos el verso 10. Dice: el castigo de los blasfemos, aquellos que se burlan de Dios, aquellos que hablan en mal de Dios. Dice: en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel, y dice, riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que se les fuese declarado por la palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés. Cuando dice el nombre, ve que el nombre ahí está en mayúscula. Se refiere al nombre del Señor. Blasfemó el nombre del Señor. Amén. Tome nota de eso. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo:
saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le vieron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedreándolo toda, apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel, dice, hablará diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfeme el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, sí, se refiere a mi nombre. ¿Verdad? Y dice que el Señor no va a tener por inocente al malvado. Dice el que use el nombre de Dios en vano. Imagínense qué terrible es eso. Y Dios no ha cambiado. ¿O ya cambió Dios? No. El mundo se ha modernizado según ellos. Pero la palabra de Dios es permanente. Y lo que Él ha declarado se va a cumplir. Así dice el verso 17. Dice, asimismo el hombre que hiriere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. ¿Hasta dónde les dije? Bueno, el verso 11, no, pero estamos aclarando lo que el Señor ha declarado, que Él no va a tener por inocente todo aquel que use el nombre de Dios en vano. ¿Sí o no? O sea que tiene juicio. Esa es la blasfemia, porque este hombre maldijo el nombre de Dios, blasfemó el nombre de Dios. Por eso ya ve que inmediatamente lo apedrearon. Amén. Segunda de Crónicas 32:16. Segunda de Crónicas 32:16. Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 16. ¿Lo encontró? Dice, y otras cosas más hablaron, dice, su siervo, contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Leamos para que tengamos una mejor comprensión de donde comienza esto. Dice, leamos del verso 14, dice, ¿qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarnos de mi mano? Ahora pues, no os engañe, dice Ezequías. Miren, estaban en contra, porque este Ezequías era siervo del Señor. Y ellos se opusieron a la palabra que Dios le había dado a Ezequías para el pueblo. Ahora pues dice, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que sin ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su mano de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Imagínense, estaban blasfemando el nombre de Dios. Ahora dice, y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, dice, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová Dios de Israel y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar a su pueblo, dice, de mi mano, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, contra los dioses de los pueblos y de la tierra, que son obra de las manos de los hombres. O sea que
Dios nunca va a pasar por alto a alguien que blasfeme el nombre de Él y la palabra que Él ha dado a un siervo. Por eso fíjese, para Dios tiene una alta estima aquellos que le sirven a Dios y declaran lo que Él ha dicho. Porque ya ven que los falsos profetas también los apedreaban, ¿sí o no? Porque Dios no había dicho nada a través de ellos. Pero lo que Dios había dicho por sus profetas, Dios lo amparaba. Amén. Aquí dice que Jehová, ¿verdad?, libró a Ezequías por todo lo que decían. Dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, dice, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, lo mataron a espada sus propios hijos. ¿Se acuerda que Ezequías presentó las cartas de amenaza que había mandado el rey de Asiria? ¿Se acuerdan? Lo presentó al Señor y le declaró, nosotros no sabemos, ¿verdad?, cómo pelear. Somos pocos. ¿Se acuerdan lo que sucedió ahí? Que mandaron, ¿verdad?, blasfemar. Ya ve todo lo que dijeron del Señor. Y dice el verso 22, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senequerib, rey de Asiria, y las manos de todos, y le dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén, dice, ofrenda a Jehová, y ricos presentes a Ezequías, el rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones. Pero fíjese, la blasfemia que había mandado este rey, dice, leamos el verso 7, antes de seguir adelante, dice, esforzado y animado, dice, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él, y con él está el brazo de carne, mas con vosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Imagínense, él dijo que ningún Dios podía escapar de la mano de él. Él había vencido otros pueblos y ese es el orgullo que tenía, ¿no? La prepotencia, que había destruido otros templos. Pero los otros templos, los otros pueblos no tenían la protección de Dios. Pero ya ves, cuando se metió con el pueblo de Dios y mandó amenazas, Ezequías se presentó al templo, ¿verdad?, con los profetas a enseñarle al Señor la amenaza que habían mandado. Ya ve que el Señor, ¿verdad?, por eso el Señor dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Porque ahí estaban blasfemando el nombre del Señor. Ya ve el justo juicio que Dios trajo sobre ellos. Amén. Vamos a ver en Isaías 65. Isaías 65. Blasfema el nombre hoy en día a Dios. ¿Se burla de Dios? ¿Sí? ¿Y usted cree que Dios se va a quedar así? No. Juicio, ¿verdad?, si no se arrepiente. El Señor dijo, ¿verdad?, toda blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonada. Pero la blasfemia, ¿verdad?, contra el Espíritu Santo no será perdonada. Si el hombre se arrepiente, ya ve que los hombres malos, aún dentro de los reyes, hubieron quienes, ¿verdad?, hicieron lo malo y Dios los perdonó, porque la misericordia de Dios es grande. Pero vamos a ver lo que dice Isaías 65:7. 65:7. Dice, por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incenso sobre los montes y sobre los collados, y me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto
en un racimo y dijese, no desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo a mis siervos que no los destruiré todos. Sacaré, dice, descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mi nombre, de mi monte, perdón. Y mis escogidos poseerán por heredad la tierra y mis siervos habitarán en ella. Allí. O sea que el Señor no va a dejar pasar por alto todo aquel, ¿verdad?, que vaya en contra de Él. Para Él, la irreverencia, ¿verdad?, la falta de adoración a nuestro Dios, para Él es pecado, ¿verdad?, del cual el Señor no va. Pero fíjate, vale la pena, digamos, porque este es el castigo que merecieron ellos de parte de Dios. Dice, fui buscando el verso 1 dice, fui buscando por los que no preguntaban por mí y fui hallado. Se refiere a nosotros. Ese verso, ¿lo encontró? Verso 1 dice, fue buscado por los que no me preguntaban por mí. Fui hallado, dice, por los que no me buscaban. Y dije a la gente que no invocaba en mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y extendí mis manos, dice, todo el día al pueblo rebelde, el cual andaba por su camino, no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provocaba de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando ese incenso sobre el ladrillo, que se quedaban en los sepulcros y lugares escondidos, pasaban la noche, que comen carne de cerdo y sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dice, estate en tu lugar y no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo, dice, en mi furor, imagínense. Todo aquel, ¿verdad?, que es irreverente a las cosas de Dios, ¿verdad? Dios lo va a destruir, no va a dejar nada que sea, ¿verdad?, impune. Y aquí dice que está escrito, está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré pago en su seno. Ya que Dios es celoso, Él no comparte su gloria con nadie. Todo aquel, verá, que le sirve al Señor tiene que ser de todo corazón, porque Dios no puede ser burlado. Vamos al capítulo 7 de Daniel. Capítulo 7 de Daniel. Verso 25. Daniel capítulo 7, verso 25, dice, y hablará palabra. Mira, ahí está la blasfemia de este que salió, ¿verdad?, que leímos en el verso 1 del capítulo 13. Ahí está la aclaración. Leamos el 24. Dice, y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantará 10 reyes. 3 de ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros. A tres reyes derribará. Y hablará, dice, palabras contra el Altísimo. Y los santos del Altísimo quebrantarán. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, le serán entregados en su mano. Mas hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, sabemos que son 3 años y medio. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Todos los dominios le servirán y obedecerán. Dice, aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí. Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó.
pero guardé el asunto en mi corazón. Esta es la revelación que el Señor le dio, ¿verdad? De este que aparece, ¿verdad? Del mar, que es el anticristo, que va a hablar palabras blasfemas contra nuestro Dios. Amén. El Señor lo va a destruir para siempre. Ya vimos ahí, ¿verdad? Que los dos fueron lanzados al lago de fuego. Hechos 13:45. Leamos del verso 44. Hechos capítulo 13, verso 44 dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír las palabras de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto por luz a los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Mire, el Señor dice que a nosotros nos salvó para poner al pueblo judío en celo. Y aquí ellos, en lugar de recibir la palabra, mire, Pablo dirigido por el Espíritu Santo, les predicó a ellos, pero ellos rechazaron la palabra. Y no solo la rechazaban, lo rebatían, sino que hablaron blasfemias de la palabra. Y si alguno era consagrado para el Señor, era Pablo. Voy a ver que no recibieron la palabra de Dios. Usted sabe el camino que le espera a aquel que blasfeme el nombre del Señor, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de que lo que vimos al principio ahí en el Levítico? Que apedrearon aquel hombre, ¿verdad? Que habló en mal de Dios. Amén. Por eso el Señor dice que no tendrá por inocente al malvado. Dios le da oportunidad de arrepentirse, como Él dijo, ¿verdad? Toda blasfemia contra mí será perdonada. Y la persona se arrepiente y pide perdón. Amén. Pero si no, pues no hay otra alternativa. Dios lo va a destruir. En el capítulo 18, ahí mismo de los Hechos, 18:5. 18:5. Dice el verso 18. Dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, justificando y testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos. Imagínense qué tremendo es lo que el Señor dijo, ¿no? Cuando no lo reciban, dice, pues sacúdanse hasta el polvo de sus pies. Pero oponiéndose y blasfemando, dice, esto les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de un llamado Justo, temeroso de Dios, en la cual estaba junto a la sinagoga. O sea que, mire, ese es el mandamiento del Señor. Uno no puede insistir cuando alguien no quiere. Mucho menos cuando blasfeman el nombre del Señor. Se burlan, ¿no? No podemos insistir, como Pablo dijo, ¿verdad? Yo ya les hablé el Evangelio, ya la sangre suya, no, Dios no me la va a demandar a mí.
y lo que va a hacer sobre ustedes. Ustedes mismos han buscado su propia, ¿verdad?, condenación. Amén. Primera de Timoteo 1:20. Primera de Timoteo 1:20. Primera de Timoteo 1:20 dice, de los cuales dice, leamos del 18, pero vamos a culminar en el 20, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se te hicieron antes en cuanto a ti, milite, dice, por ellas la buena milicia, manteniendo, dice, la fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Imagínense, es lo que estamos viendo nosotros, que muchos han naufragado de la fe, se han apartado. ¿Qué pasa cuando alguien naufraga? Aquí está en sentido figurado, pero imagínense, y no hay nadie que lo salve, ¿qué pasa con esa persona? Se ahoga, ¿no? No quiso perseverar en la fe de Jesucristo, de los cuales dice aquí, y pone este ejemplo de los nombres, ¿verdad? Que despreciaron la salvación del Señor, dice, de los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, dice, para que aprendan a no blasfemar. Todo aquel que se opone a la palabra de Dios, ¿verdad?, está siendo irreverente, burlándose de la palabra de Dios. Por eso es que usted y yo no podemos, ¿verdad?, insistir cuando alguien no quiere. Y en lugar de aceptar la palabra, blasfema el nombre del Señor. Y dice, mentira, ¿se acuerda de lo que el Señor dijo? Dice, alegrados cuando sean perseguidos por causa de mi nombre. Porque así persiguieron a los profetas, ¿verdad?, que fueron antes de ustedes. Regocijados, dice, porque vuestro galardón es grande. Amén. Dice, cuando digan toda clase de mentiras, burlándose, mintiendo. Amén. Ya ve que el Señor no insistió con ellos. Ya el Señor les habló la palabra, pero su palabra no tenía cabida en el corazón. Y usted y yo no tenemos, ¿verdad?, palabras persuasivas para convencer a nadie. Es el Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres es predicar el Evangelio tal como es. Amén. Si la persona se convierte o no, ya ese es asunto de él o ella. Ya ves que el Pablo, cuando fue ahí en Cesarea y les predicó a aquellos hombres, ¿verdad?, que estaban en eminencia, y le dijeron, ¿verdad?, otro día te vamos a escuchar, Pablo. Y luego el rey Agripa tuvo la osadía de decir, Pablo por poco me persuade, ¿verdad?, a ser cristiano. Ya ve que Pablo no insistió, dijo, ya la sangre de ustedes, ¿verdad?, si mueren en sus delitos y pecados, pues ya Dios no la va a demandar a mí, porque yo ya les prediqué el Evangelio. Exactamente lo que acabamos de leer ahí, ¿no? Que Pablo no insistió. Él les presentó el Evangelio, no quisieron, pues ya ese es el trato entre el hombre y cada uno. Dios le da tiempo, sí o no, le advierte a la persona, ¿no?, que crea. Por eso dice, ¿verdad?, que creáis el Evangelio de Jesucristo. Dios manda, dice, a todos los hombres que se arrepientan. Ya ve que el mensaje no ha cambiado. El Señor dice, ¿verdad?, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. El que lo cree, bueno, y el que no lo cree, pues ya está condenado, dice el Señor, ¿sí o no? Por no haber creído, por llamar a Dios mentiroso. Amén. Santiago 2:7. Santiago 2:7. Leamos del verso 5. Leamos el verso 5. Dice, hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino
que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis, dice, afrentado al pobre. No os oprimieron los ricos, y no son ellos, dice, los mismos que arrastran a los tribunales. Dice, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, si en verdad cumplís, dice, la ley real, conforme a la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y bien hicieres. Amén. ¿Cuál es la blasfemia ahí? Hacer asesión de personas. Cuando se predique el Evangelio, ¿verdad? Se tiene que predicar a todo el mundo, sin acepción de personas. Todos tienen derecho a escuchar quién es Jesús y el Evangelio, la oportunidad que Dios da para ser salvos. Pero aquel que no quiere escuchar, pues Dios no tiene otra alternativa, ¿verdad? De condenar a aquellos que desprecian la palabra de Dios. Porque una salvación tan grande, imagínense. Por eso es que nosotros nunca se nos debe olvidar el instrumento que Dios usó para hablarnos de Cristo. Porque ya ve que el mundo carece, ¿verdad? El Señor dijo, orad al Señor de la miel para que envíe obreros a la miel. Porque en realidad dice, los obreros son pocos, ¿verdad? Y la mies es mucha y los obreros pocos. Así que cuando escuchamos el Evangelio, como nosotros lo hemos escuchado, ¿no? Y dice, si hoy escucharas mi voz, porque el que está predicando y le sirve a Dios, está predicando la palabra de Dios. Dice, no endurezcamos vuestro corazón. Hoy es día de salvación. Cuando Dios llama, ¿verdad? A Dios no lo podemos dejar para otro día. Y gracias a Dios nosotros, pues, como dice el apóstol Pablo, no fuimos rebeldes al llamado del Señor. Por eso es que lo que tenemos, ¿verdad?, es de parte de Él. A Él le plació darnos, ¿verdad?, el reino de su amado Hijo. Y hoy gozamos, ¿verdad?, de las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable, porque no fuimos rebeldes. Vamos al capítulo, el capítulo 13 que estamos viendo, verso 1. Capítulo 16, verso 11 de Apocalipsis. 16, 11. Capítulo 16, 11. Ok, leamos del verso 1. Capítulo 16, verso 1 dice, y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó, dice, su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban. Fíjense, inmediatamente aquellos, ¿verdad?, que van en contra de la palabra de Dios, que han sido engañados, la ira de Dios viene sobre ellos. Y dice, y adoraron su imagen. El segundo ángel, dice, derramó su copa sobre el mar. Y este se convirtió en sangre como de muerto. Y murió, dice, todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas, que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, que eras, y el santo que has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente el Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar, dice, a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor
y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene el poder sobre las plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Imagínense cómo va a ser esta gente, su condición. O sea que en lugar de arrepentirse, ¿verdad?, blasfemaron el nombre del Señor. Amén. Estamos llegando al verso 11, dice el verso 10, dice, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían, dice, de dolor sus lenguas, y decía, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Se puede imaginar cómo va a ser la condición de esta gente? Amén. En lugar de arrepentirse, Dios en su misericordia le manda juicio para que se arrepientan, y ellos, ¿verdad?, en lugar de responder a la misericordia de Dios, blasfemaron el nombre del Señor. Amén. Vamos a leer el resto del capítulo 13. Vamos al capítulo 13, porque es lo que vamos a estar viendo en todo no sé cuánto tiempo nos va a llevar, pero no interesa, porque tenemos el tiempo disponible hasta que el Señor venga. El verso 1 que leímos dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ya nosotros, ¿verdad?, definimos y vimos de qué trata esta bestia, que va a ser el anticristo, que va a aparecer, ¿verdad?, en la tribulación, que va a engañar primeramente, porque los primeros 3 años va a ser de paz. Ya ve que Israel va a caer engañado, va a firmar ese tratado de paz para que este anticristo les permita reconstruir el templo, porque ahorita no hay templo, pero el anticristo les va a permitir construir el templo para que comiencen los sacrificios que ahorita no puede celebrar Israel. Pero después de 3 años y medio, él se les va a meter al templo y se va a declarar como Dios. Va a demandar que lo adoren, ¿sí o no? Que va a levantar una gran estatua. Por eso el Señor les dijo al pueblo de Israel, cuando veáis, dice, esta señal asoladora de que habló el profeta Daniel, huyan a los montes, escapen por su vida. Si dejaron algo, dice, no regresen a recogerlo, huyan. Ya ve que al remanente obediente el Señor lo va a librar y lo va a llevar a un lugar, ¿verdad?, que ya Él tiene preparado, donde lo va a proteger por 3 años y medio. Los primeros 3 años se llama tribulación. La segunda es la gran tribulación. Amén. Son 7 años por todo. Dice el verso 2 entonces, dice, y la bestia que vi semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Fíjense, si usted examina exactamente lo que leímos allá en Daniel, ¿se acuerdan? El capítulo 7. Otra vez el verso 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, ve, ahí está, todos los poderes del diablo van a estar sobre el anticristo. Y su trono, dice, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Fíjense, el diablo va a hacer con la bestia lo mismo que sucedió con el Señor. Esta herida fue de muerte, pero el diablo le dio vida nuevamente. Por eso es que la gente se va a maravillar. Y dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca de hablar grandes cosas y blasfemias. Y se le dio, dice, autoridad para actuar 42 meses, ¿verdad? Que son 3 años y medio. Y abrió su boca, dice, en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moraban en el cielo. Y se le permitió de hacer gran guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo
lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído y dice, oiga, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata y dice a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce, dice, toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ve ahí que el diablo lo va a sanar. También dice, hace grandes señales, de manera que aún hace, dice, descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engañaba, dice, a los moradores de la tierra con las señales que se le había permitido hacer en presencia de la bestia, mandando, dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen. Miren, estaban a levantar como hizo Nabucodonosor allá en Babilonia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen. Ya ven, un ídolo va a hablar. Imagen a la bestia, dice, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca y el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí dice, hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número es número de hombre, y su número es 666. Hasta la fecha nosotros no sabemos cuál es la marca. Sabemos que es el número de él, pero no sabemos, ¿no? Ya ves cuántos han especulado que el Obama era el anticristo, que iban a poner un chip, que tanta cosa, ¿no? Pero es que eso no puede suceder todavía. Eso va a suceder con aquellos que se queden aquí. Para nosotros no tenemos por qué preocuparnos. Amén, porque nosotros hemos sido sellados, pero con el Espíritu Santo de la promesa. Antes que todo esto suceda, el Señor nos levanta. En el capítulo 4, ahí estamos. Ese es el rapto de la iglesia. O sea que todas estas cosas nosotros no vamos a estar aquí en la tierra. Hay de los que se queden, como dice, ¿verdad? El capítulo 12. Hay de los habitantes de la tierra y los del mar. Porque el diablo ha bajado, dice, con grande ira, sabiendo que su tiempo es corto. Hay de aquellos que se queden. Amén. Por eso es que el Señor dijo, ¿verdad?, que nosotros estemos unidos al Espíritu Santo, clamando, dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, porque ese es nuestro anhelo. Amamos su venida, guardamos su palabra, para ser encontrados irreprensibles en aquel día, cuando el Señor venga por su iglesia. El ejemplo nos ha dejado el Señor, la advertencia de las vírgenes, ¿verdad?, prudente y la insensata. Amén. Ya nosotros tenemos que consagrarnos al Señor. Esto es de vida a muerte, ¿no? Por eso el Señor dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entregar todo nuestro corazón. Amén. Porque Él nos compró y el tiempo es de Él. Todo lo que hacemos es para Él. Dios nos permite disfrutar de ciertas cosas en este mundo. Todo lo que tenemos, ¿verdad?, es de Él. Porque a Él le ha placido darnos. Pero no para que pongamos nosotros nuestro corazón en las cosas materiales. Ya ves por qué se perdió la mujer de Lot, ¿verdad? Por eso el Señor nos ha dicho, acordaos de la mujer de Lot. Lo que pasó con la mujer de Lot. Porque la mujer de Lot estaba aferrada a las cosas del mundo. Y Él nos ha dicho que no podemos servir a la riqueza ni a Dios al mismo tiempo. Amén. De eso sabemos nosotros. Estamos aquí, pero no somos de aquí.
nosotros buscamos ver la ciudad celestial. Por eso es que hay que guardar la fe hasta el fin. Y la única forma de guardar la fe es meditando en la palabra, porque la fe solo se puede obtener escuchando palabra de Dios. Por eso es que muchos han sido engañados, han sido arrastrados, han sido desviados del camino, porque no tienen fe, no tienen buen fundamento. Nuestro fundamento tiene que estar puesto en el Señor. Amén. Para que nada nos aparte del camino. Y ser dóciles a la dirección y poder del Espíritu Santo. Él es el que nos va a sacar de este mundo. Amén. No hay otra forma. Tenemos que confiar completamente en el Señor. Con todo nuestro corazón. ¿Sí o no? Amén. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y que no seamos, ¿verdad?, desviados del camino. Amén. Porque estamos en el camino correcto. El otro día, antes de terminar, preguntábamos, ¿se acuerda, hermana Eugenia? Hablamos del mar muerto, ¿se acuerdan? Sí. Encontré dónde se encuentra. Busque ahí conmigo, Primera de Reyes 17. No, Ezequiel 47, capítulo 47. Ahí hablamos, ¿verdad? Que ahí no crece nada, no hay vida, porque es demasiada la sal. Ezequiel capítulo 47, dije, lo encontré y... ¿47 o 17? No, capítulo 47. De Ezequiel. Por eso le llaman el mar muerto, pero el Señor le va a dar vida. Ahorita no hay, fíjate que no hay ni plantas ahí no crece nada. Pero Dios le va a dar vida. Y aquí lo menciona el Señor. Cuando lo encuentren lo vamos a leer y ahí vamos a concluir. Hay un desierto, hermano, ahí no crece nada, un desierto. Pero el Señor lo va a convertir en vergel. Ahí nadie pesca porque no hay pescado. Pero va a estar lleno ahí de gente pescando. ¿Lo encontró? Lo leemos. Capítulo 47, leámoslo comenzando en el verso 1, dice. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí dice que estaban, aquí las aguas dice que salían debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. O sea que esto va a suceder cuando Él esté reinando, que de su trono, ¿verdad?, de ahí van a salir aguas, ¿verdad?, para sanación. Dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta y camino a la mira del oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón, dice, hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió, dice, otro 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otro 1000, dice, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. O sea que este río va a ir creciendo y creciendo hasta que llegue al mar muerto. Y miren lo que va a pasar cuando este río llegue al mar muerto, que salía del trono de Dios. Dice, midió otro 1000. Ya era un río que no se podía pasar por las aguas. Había crecido de manera que el río, dice, no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo, dice, volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Imagínense cómo va a ser el Señor a producir. El título de esa agua dice, las aguas, ¿cómo dice ahí su Biblia? No. Salutífera.
¿No dice así? Están repletas de sal. Eso es lo que no hace que crezca nada ahí, ni que tenga vida. Y se ha visto esto, hijo de hombre. Después me llevó y me hizo, dice, volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que la ribera del río tenía muchísimos árboles, que no había. Y uno al otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente. Descenderán, dice, Arabá, y entrarán, dice, en el mar. Ese es el mar muerto. Y entrarán, dice, en el mar, recibirán sanidad en las aguas. Y toda alma viviente que nadare por doquiera que entrare en estos dos ríos vivirá. Y habrá, dice, muchísimos peces, miren, habrá muchísimos peces por haber entrado ya en estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán, dice, los pescadores. Y desde Engadi hasta Englaín será su tendedero de redes. Por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del gran mar. Se puede imaginar, va a ser tan numeroso, dice, como los peces que están en el mar. Sus pantanos, dice, y sus lagunas no se sanearán y quedarán, dice, para salinas. Junto al río, en la ribera, al uno y al otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Y a su tiempo madurará, porque las aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Tal como el Señor lo ha declarado. ¿Se puede imaginar? El Señor va a sanar eso. Porque el hombre no puede cambiar nada de eso, ¿verdad? Pero ahorita, fíjese, ese lugar, como le conté el otro día, ¿no? Hay muchos minerales y ellos explotan, ¿verdad? Todos estos minerales para ingresos de Israel. Amén. Ahí está, ¿verdad? Lo que hablamos el otro día. Amén. Ese mar, fíjense que ahí desemboca el Jordán. Y aún entrándole todo el agua del Jordán, no cambian las aguas. Pero Dios sí la va a cambiar. Ahí el Jordán, ¿verdad? Ahí desemboca el Jordán. O sea que el que alimenta ese mar muerto es el Jordán. Pero aún así las aguas no cambian. Hasta que Dios lo cambie cuando Él esté reinando. Y dice que debajo del trono van a salir, ¿verdad? Esos ríos que van a cambiar toda la estructura y la forma que tiene ahorita. Amén. Me acordé de usted cuando lo traímos, ¿verdad? Aquí, que por qué es que la gente flota, porque no crece nada. Pero Dios ya ve lo que Dios va a hacer. Y le dije que la tierra va a dar todo su fruto, como fue al principio, cuando Dios lo creó. Ya no va a estar bajo maldición, sino que el Señor va a cambiar todo. Por eso dice que toda la creación gime a una, dice, como la mujer que está de parto, ¿no? Gimiendo, esperando, dice, la redención de los hijos de Dios. Vamos a dejar ahí alguna pregunta de todo lo que hemos visto. Qué diferente se va a ver ese mar muerto. Oh, imagínense, es un desierto, ahí no crece nada. Es un desierto completo. Pero ya ve cómo lo va a transformar el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna bendición? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo que tenemos, verdad, que aclarar con la ayuda de... El Señor todo lo tiene a su tiempo. Ahora todo lo tiene en control. ¿Verdad? Él va a traer todo lo va a transformar. Así es. Si no hay ninguna pregunta, pues vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por esta noche, por su bondad, ¿verdad? Su misericordia.
su presencia en medio de su pueblo. Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Que pudimos estar en su casa de oración. ¿No hay saludo ahí? No, todavía no nos están viendo. ¿O de veras no? Sí, todavía no. Ahí yo estaba echando todo aquí. Pero porque todavía hay que limpiar. ¿O no está limpio No, todavía? todavía hay que sacar unos videos. ¿O de veras? Sí, todavía hay que sacar. Y eso no lo hace la compañía, sino que nosotros tenemos que Uno hacer. manualmente lo tiene que hacer. ¿Cuándo lo van a hacer? Buenas noches. Amén. Y pues esto es... Son muchos. ¿Cuántos son los que nos permiten ahí? No son cuantos, sino que porque como cada día son 2 horas y los domingos son más de 2 horas, entonces el espacio que nos Ok. dan. Es el espacio. Entonces como una memoria. Ok. Entonces, Ok. Se llena, como ese que puede hacer que viene más ¿Y no le avisan antes a uno cuándo No, puede? está bien. Amén. no. Pero sí estamos grabando ahorita. La última vez que pasó eso, ¿cuándo fue? Hace como 2 meses. Ok, hay que estar pendiente, digamos, cada 2 meses, ¿no? Antes que nos corten la transmisión. No, pero de todo modo, aquí lo estamos grabando y ahorita lo voy a subir en el... Amén, amén. Qué bueno. Gloria a Dios. Siempre van a estar. Amén. Cuando algo sucede así, hay que advertir a los hermanos, ¿no? Que no está bajo el control de nosotros, sino ellos son los que controlan eso. Pero ya para mañana, primero Dios, ya estamos, ¿no? Amén. Bueno, gloria a Dios. Así es. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos gracias al Señor en esta noche? Bendito el nombre del Señor. Amén. Alabado sea Dios. Acuérdense, ¿verdad? Que el Señor dice, ¿verdad? Que lo busquemos. Y hoy es cuando tenemos que velar y orar, porque no sabemos, ¿verdad? El día ni la hora. Sabemos que la venida del Señor es eminente. Tenemos que estar preparados para su venida. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Amén. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por el privilegio que nos has permitido, Señor, de estar en tu casa de oración. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos honra y te damos gloria. Señor, gracias por tus cuidados, porque hasta aquí tú has estado con nosotros, Señor, todos los días como has prometido. Y nosotros queremos serte fiel, Señor, hasta el fin. Guardar, Señor, tus mandamientos. Tu palabra, Señor, que para nosotros no es gravosa, sino que son las instrucciones que tú nos has dado. Y en esta condición tú nos quieres encontrar cuando tú vengas por nosotros. Ayúdanos a esforzarnos, a pelear la buena batalla de la fe, a buscarte, Señor, de madrugada, porque es promesa tuya que te encontraremos. Señor, ayúdanos, Señor, a vencer, Señor, el mundo, la carne, el mismo enemigo, Señor, que tú nos has dado potestad. Tú dices que nos sujetemos a ti, que resistamos al enemigo y el enemigo huirá de nosotros. Ayúdanos, Señor, que seamos sensibles a la voz y a la dirección de tu Santo Espíritu y que pongamos por obra, Señor, la palabra que tú has implantado en nuestros corazones para poder dar testimonio de la verdad, del Evangelio de salvación que tú nos has encomendado, que llevemos a todo el mundo. Ayúdanos, Señor, a estar siempre, Señor, atentos a la voz y a la dirección de tu Santo Espíritu. Padre, nos vamos de este lugar, mas nunca de tu presencia, con la bendición gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice, amén, amados hermanos. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde. La paz del Señor sea con nosotros. Amén.